Mi equipo está conformado por Norma Alicia Villanueva Mata, Raúl Pérez López, Lucía Sagnité Montelongo Acevedo, Dulce Yanel de Daro Secocio y soy Francisco Rodríguez Esqueda y su servidor Ángel Daniel Abraham Ramírez García. Y a continuación les vamos a mostrar un video explicativo sobre un prototipo de una celda de flotación. Primero que nada, tendremos que tener en cuenta qué es la flotación. Pero antes de la flotación, definamos algunos procesos antes de llegar a este procedimiento. Luego de volar el mineral y extraerlo, se procede a un lavado, donde se elimina el lodo y el material orgánico resultante de los minerales. Luego tenemos la trituración, la disminución del tamaño de los trozos de roca procedentes de la mina. Tenemos la molienda, que es la reducción del tamaño de partículas relativamente gruesas dejadas por la trituración. También tenemos la clasificación, que es la separación de una mezcla en dos o más fracciones en base al tamaño. Y por último tenemos la concentración, que es la separación del mineral o metal útil de la ganga, que en este caso usaremos el método de flotación. Ahora que ya conocemos los procesos que van antes de la flotación, definamos qué es la flotación. La flotación es un proceso de separación fisioquímico que utiliza las diferencias en propiedades superficiales de los minerales de valor y de los minerales no deseados, que en este caso es la ganga. ¿Para qué sirve? Bueno, la flotación es un procedimiento que sirve para separar selectivamente minerales sulfurados y minerales de ganga. Esto es usado extensamente para concentrar minerales y carbón. Utiliza burbujas de aire en una pulpa con partículas finamente molidas en agua. Hablemos de los principios básicos en los que se fundamenta el proceso de flotación. Tenemos la hidrofobicidad del mineral, que permite la adherencia de las partículas sólidas a las burbujas de aire, la formación de una espuma estable sobre la superficie del agua, que permite mantener las partículas sobre la superficie. Para establecer estos principios se requiere la adición de reactivos químicos al sistema. Estos reactivos de flotación son los colectores, depresores, activadores y modificadores, cuyas acciones principales son inducir e inhibir hidrofobicidad de las partículas y darle estabilidad a la espuma formada. Las partículas minerales hidrofóbicas tienen la capacidad de adherirse a la burbuja, en tanto las hidrofílicas como la ganga no se adhieren. La superficie hidrofóbica presenta afinidad por la fase gaseosa y repele la fase líquida, mientras que la superficie hidrofílica tiene afinidad por la fase líquida. Ahora hablemos sobre algunas características o factores sobre la flotación. Tenemos que la eficacia de la separación no depende tanto del tamaño y la densidad relativa de las partículas como de aquellas propiedades superficiales que permiten la adherencia a las burbujas y a la estructura de las partículas, además del diferente efecto que ejercen los diferentes tamaños de la burbuja sobre la flotación. Para que sea factible la flotación, es preciso que la adherencia de las partículas de las burbujas de gas sea mayor que la tendencia a establecer contacto entre las partículas y el líquido. Este contacto entre el líquido y el sólido se determina mediante el ángulo formado por la superficie del sólido y la burbuja de gas. La celda de flotación. Una celda de flotación es una máquina encargada de realizar de forma correcta y eficiente el proceso de flotación. Esta consta de elementos básicos. Entre ellos se encuentran las vías de entrada y salida de la pulpa, un reboce de espuma y concentrado, un mecanismo para la dispersión del sólido para mantenerlo en suspensión y un mecanismo para la dispersión del flujo de aire en burbujas de tamaño adecuado. En base a la breve introducción de lo que es una celda de flotación, podemos mencionar que una de las principales celdas de flotación es la mecánica. Esta cuenta con tres zonas típicas. La primera es una zona de agitación, que es donde se produce la adhesión partícula-burbuja. En esta zona deben existir condiciones hidrodinámicas y físico-químicas que favorezcan este contacto. La segunda es la zona intermedia. Esta se caracteriza por ser una zona de relativa calma, lo que favorece la migración de la burbuja hacia la superficie de la celda. La última es la zona superior, que esta corresponde a la fase acuosa, formada por burbujas. La espuma descarga por rebalse natural o con ayuda de paletas mecánicas. Las características que debe presentar una celda de flotación son las siguientes: una facilidad para la alimentación de la pulpa en manera continua, mantener la pulpa en un estado de suspensión, no debe ocurrir la sedimentación de las partículas
y también debe presentar una separación adecuada del concentrado y del relave. Los tipos de celdas de flotación. Bueno, hay 3 tipos de celda de flotación que se pueden llegar a utilizar. Entre ellas la más usada es la mecánica, que está caracterizada por un impulsor mecánico que agita la pulpa y la dispersa. Posteriormente siguen las neumáticas, que carecen de un impulsor, utilizan aire comprimido para agitar y aerar la pulpa. Después siguen las columnas, que se caracterizan por tener un flujo en contracorriente de las burbujas de aire con la pulpa y de las burbujas mineralizadas de un flujo de agua de lavado. ¿Y cuáles son las funciones principales de una celda de flotación? Bueno, sus funciones son las siguientes: mantener todas las partículas en suspensión dentro de la pulpa de manera efectiva con el fin de la sedimentación de esta. Posteriormente, producir una buena aireación que permite la diseminación de burbujas de aire a través de la celda. Promover las colisiones y adhesiones partícula-burbuja. Mantener una quietud en la pulpa inmediatamente bajo la columna de espuma. Proveer un eficiente transporte de la pulpa alimentada a la celda, del concentrado y del relave. Proveer un mecanismo de control de la altura de la pulpa y de la espuma, la aireación de la pulpa y del grado de la agitación. Aquí tenemos nuestro prototipo de una celda. Bueno, a continuación nombraré sus partes. Bueno, lo primero que tenemos es nuestro motor. Nuestro motor es el que activa nuestro estator y nuestro rotor. Bueno, más que nada activa el rotor, el estator solo está fijo. Bueno, nuestro motor tiene una característica muy peculiar, ya que fue reutilizado de una licuadora que ya no servía. Obviamente el motor sí, pero la licuadora ya no servía su estructura. Bueno, también de nuestra celda tenemos obviamente nuestro tanque, y también nuestro tanque cuenta con una entrada de la alimentación de la pulpa y también con el desagüe. En este caso se encuentra del lado izquierdo y es el que lleva la ganga hacia los jales. También nuestra celda cuenta con su canaleta, ya que en esta va a caer toda la espuma, o sea, hace nuestro concentrado de plomo o del mineral que se vaya a flotar. También nuestra celda cuenta con su entrada de aire, que en este caso es por debajo y se logra por medio de un compresor. También nuestra celda cuenta con un mando de encendido y apagado, en este caso es este. Y esas serían nuestras partes de nuestro prototipo de celda. Es muy simple pero funcional. En la celda de flotación utilizaremos una aleación de calcopirita, galena y cuarzo. Como se puede observar en la tabla, la calcopirita y la galena son de los minerales más flotables. Esto hará que la galena y la calcopirita floten. Y el cuarzo, como es el de los minerales menos flotables, pasará directo como ganga. En esta celda de flotación utilizaremos el aceite de pino como espumante y los agentes colectores y modificadores no, ya que requieren de un uso muy cuidadoso para el cual no estamos capacitados. Antes de realizar la prueba de flotación es necesario realizar una serie de cálculos para la preparación de nuestra pulpa. Para esto, los datos que conocemos son la masa del mineral, la cual es de 229.44 gramos. Como ya mencionamos anteriormente, esta es una aleación de cuarzo, calcopirita y galena. También debemos de conocer el volumen que ocupa el mineral, el cual es de 15 mililitros. Otro dato importante es el volumen de la celda, el cual nos dio de 3.350 mililitros o bien 3.35 litros. Con estos datos anteriormente mencionados podemos calcular la densidad del mineral, la cual se puede medir mediante la fórmula de densidad, que es masa sobre volumen. Como mencionamos anteriormente, la masa del mineral es de 65.8 gramos sobre el volumen, que es de 15 centímetros cúbicos, lo cual nos da una densidad de 4.38 gramos sobre centímetro cúbico. Aquí es importante mencionar que nosotros elegimos que entraría a nuestra celda de flotación un 30% de sólidos y un 70% de líquido o agua. Con este análisis mencionado podemos determinar que para 1000 gramos de agua son necesarios 70 gramos de agua, que equivalen a 70%, y 300 gramos de mineral, que equivale al 30% de sólidos. Con esto podemos obtener también que el volumen del mineral, esto mediante la fórmula de densidad. Realizamos un despeje y nos da volumen de mineral, esa masa sobre densidad, que nos da un volumen de 300 gramos
sobre 4.38 gramos sobre centímetro cúbico y nos da un volumen de mineral de 68.49 centímetros cúbicos. Aquí es importante mencionar que los 300 gramos de mineral no son los que entrarán a la celda de flotación. Esta condición no se cumple debido a que la densidad del mineral es un factor importante, ya que si se cumpliera si la densidad del mineral fuera 1 como la densidad del agua, pero como no lo es, se ocuparía menos masa del mineral. Ahora sí, para saber la cantidad verdadera del mineral, ocuparemos la siguiente ecuación. Bueno, más bien es una regla de 3. Si sabemos que para un litro se ocupan 68.49 centímetros cúbicos, para 3.35 litros, que es la capacidad de nuestra celda, se ocuparían 229.44 centímetros cúbicos. Aquí, como les mencionamos, no van a entrar los 300 gramos, sino van a entrar los 229.44 centímetros cúbicos. Ahora comenzaremos con nuestra prueba de flotación, ya con nuestra pulpa preparada en base a los cálculos anteriormente mencionados. Lo primero que haremos es introducir la pulpa a nuestro tanque de flotación. Esto se va a realizar por medio de nuestra entrada de alimentación. Con cuidado que no se caiga. Está entrando. Bueno, cuando nuestra celda empieza a funcionar, lo que va a hacer nuestro estator y nuestro rotor, o sea, nuestro impulsor, va a hacer que las burbujas vayan hacia arriba junto con nuestro compresor de aire, que las va a empujar también. Mira, si ya vamos viendo, ya va flotando parte del mineral, que está viendo increíble. Entonces, cuando venga la espuma, se va a ver más. Ahora lo que vamos a hacer es arrancar nuestra celda para que flote nuestro mineral. Como pudimos observar, el funcionamiento de nuestra celda de flotación es correcto y adecuado, ya que como pudimos ver, la flotación realizó la espuma con nuestro aceite de pino y dentro de la espuma se puede observar lo que son las partículas de nuestro concentrado. Cabe resaltar que fue correcto el funcionamiento de nuestra celda de flotación y fue increíble, ya que sí flotó el mineral con el aceite de pino. No necesitamos ni siquiera de un colector como el Santato, ya que la elección de nuestro mineral fue correcto, como la galena. Y aquí se puede ver la espumita, se ve muy asombrosa, aunque ahí se le cayó poquita agua, pero vaya la espuma, eso es lo importante, porque ese es nuestro concentrado. Bueno, para finalizar y concluir, obtenemos que los procesos de flotación son usados para separar o concentrar minerales y otras especies químicas. La separación por flotación es el resultado de muchos procesos físico-químicos complejos que ocurren dentro de la interfase sólido-líquido, líquido-gas y sólido-gas.
En las celdas de flotación, la flotación depende de la probabilidad de la unión de la partícula a la burbuja. Esto así es determinada por la hidrofobicidad de la superficie de la partícula. La flotación es una técnica de concentración que aprovecha las diferencias entre las propiedades interfaciales del mineral valorable y la escoria. Se basa en la adición de sólidos a burbujas de gas generadas en la pulpa por algún medio externo. Las burbujas de aire transportan a los sólidos a las superficies donde son recolectados y recuperados como concentrado. Las reacciones que no se adhieren a las burbujas permanecen en la pulpa y así constituyen a la cola o relave. Para finalizar, de este modo, la condición de flotabilidad es una fuerte adhesión entre las partículas valorables y las burbujas, las cuales deben ser capaces de soportar la agitación y la turbulencia de las celdas.